descubriendo el drama en la realeza. Vamos a sumergirnos en las historias jamás contadas. Bienvenidos a Yes_History, donde desentrañamos los secretos de la realeza europea. Desde luchas de poder hasta escándalos ocultos, descubre las historias reales que dieron forma a la historia. Acompáñanos mientras desvelamos las capas de la vida real. ¿Listos para una revelación real? Suscríbete ahora. Victoria Melita nació en Malta en 1876, donde su padre estaba destinado como almirante de la Marina Real. Pasó parte de su infancia en la residencia familiar de Clarence House, hasta que en 1893 su padre tuvo que hacerse cargo del ducado de Coburgo-Gotha. Como duque reinante, todo respondía a las políticas de sucesión impuestas por su abuela, la poderosa reina Victoria, decidida a tejer los lazos matrimoniales de gran parte de la familia. Victoria Melita era bastante reservada, aunque creativa y buena deportista. La reina Victoria había visto como la boda de su nieta María con el heredero del trono de Rumanía se había tramado sin su mediación, y no estaba dispuesta a que aquello volviese a ocurrir. Así que fue ella la que organizó el noviazgo entre dos de sus nietos, algo por otro lado bastante habitual en la época. Ernesto de Hesse, hijo de su difunta hija Alicia, muerta de difteria bastante joven, debía casarse con la atractiva Victoria, a pesar de que él tenía fama de ser poco varonil. Ella no mostró mucho agrado ante aquella unión, pero ¿quién iba a desobedecer a la abuela? Ernie no solo era un príncipe apuesto, sino que desde la muerte de su padre había asumido la soberanía de este ducado integrado en el imperio alemán. ¿Quería la reina emperatriz limar asperezas con su nieto el Kaiser? ¿O respondía aquel compromiso a la tenacidad de una mujer senil que llevaba más de 6 décadas en el trono y buscaba la continuidad de la estirpe? Victoria Melita con su hermana María de Rumanía, más conocida como Missy. Los preparativos para la boda en Coburgo resultaron extraordinarios. Por expresa indicación de la reina, se dispuso el ajuar más primoroso. Todo el equipo, excepto la sombrerería, fue confeccionado por Madame Maynier, con taller en la londinense Wigmore Street, siguiendo los dictados de la moda de París. Vestidos de tarde, de corte y para el teatro, en muselinas, linos y terciopelos. Las esquinas de los pañuelos de encaje estaban bordados con las iniciales BM. El calzado y las botas de montar se encargaron en Grundy, en el 74 de New Bond Street, el establecimiento proveedor oficial de SM. Se confeccionaron 14 pares en cuero negro, marrón nuez y tostado, mientras que los zapatos delicados se tintaron en las mismas tonalidades de las sedas y complementos. La novia destacaba la S. Prensa inglesa has had one of the most magnificent trousseaux even seen in Londres. Los regalos fueron también extraordinarios. La reina obsequió a su nieta con un colgante de diamantes. Su primo, el emperador, lo hizo con otro de zafiros. Sus padres con un collar de perlas y esmeraldas, un brazalete de diamantes y un juego de pendientes adornados con piedras preciosas. Era un joyero fabuloso. El gran duque Kirill, con quien Victoria contraería matrimonio en segundas nupcias la mañana del 22 de octubre de 1894, todas las miradas estaban puestas en la capilla del Palacio de Ehrenburg, en el centro de la ciudad de Coburgo, donde iba a celebrarse la ceremonia. Tímida, entró en la iglesia del brazo de su padre. El traje de boda, según la prensa de la época, estaba confeccionado en raso blanco con bordados de perlas finas y flores de azahar. En el cuello se había puesto el collar con el que le habían obsequiado sus padres y llevaba la tiara de esmeraldas regalo, de su ya esposo. Pero ese matrimonio resultó desastroso desde el principio. Tuvieron una hija, que murió muy niña, y juntos acudieron a la coronación del zar Nicolás II en Moscú y a los funerales de su abuela. Sin embargo, siempre se llevaron mal, sobre todo por culpa de las amistades masculinas que rodearon a Ernesto, especialmente con algún sirviente. Ella además se sentía atraída por uno de sus primos maternos, el gran duque Kirill, pese a que las disposiciones para matrimonios reales Romanov no autorizaban las uniones entre parientes tan cercanos. En diciembre de 1901, pocos meses después de la muerte de la reina Victoria, se anunció el divorcio y se disolvió el matrimonio. Ella se fue a vivir con su madre a Coburgo hasta que se reencontró con Kirill. A partir de ese momento ya nada pudo frenar su pasión. Tras la participación militar de Kirill en la guerra ruso-japonesa en 1905, se casaron en Coburgo, lo que supuso que el zar Nicolás II le retirase todos los tratamientos y asignaciones. Acababan de ser repudiados por los Romanov. Se instalaron en 1904 en París.
Ella se convirtió a la Iglesia Ortodoxa y tuvieron 3 hijos. Cuando la Primera Guerra Mundial amenazaba a Europa, el zar requirió el regreso de Kirill. El fuerte patriotismo del Gran Duque determinó su regreso a Rusia para instalarse en San Petersburgo y enrolarse en las filas del ejército imperial. Pero la amenaza de la revolución bolchevique hizo que su posición peligrase. Aunque aceptaron la Duma con el convencimiento de que aquello salvaría a la dinastía, se equivocaron. Tuvieron que huir a Finlandia, donde pasaron carencias y amenazas, hasta que lograron llegar a Alemania por mediación, entre otros de Margarita de Suecia y de Jorge Beput. Vivirán el resto de sus días en Coburgo y terminarán simpatizando con el Partido Nacional Socialista Alemán. Victoria Melita falleció en Baviera en 1936.